Bien, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la tercera clase asincrónica correspondiente al tema que habíamos revisado en la semana 3. Y les traje 4 ejercicios relacionados precisamente con los temas de presentación y análisis de datos que habíamos revisado el sábado en la clase. Y los vamos a poner en práctica realizando operaciones con el Excel para facilitar y enseñarles a ustedes a utilizar de manera correcta esta herramienta para que se les faciliten los procedimientos a la hora de realizar cada uno de los ejercicios que están previstos en el deber. Lógicamente que se pueden realizar también a mano, pero no es conveniente, teniendo el Excel, que es una hoja de cálculo que permite realizar la mayoría de las operaciones que se exigen en cada uno de esos ejercicios, pues tenemos que aprovechar sus potencialidades. Entonces, les traje aquí estos ejercicios. Aquí dice, a continuación se proporciona el tamaño de la pantalla de 23 televisores LCD. Elabore un diagrama de tallos y hojas de esta variable. Entonces, me dan de dato esta tabla que, como lo dice el ejercicio, tiene 23 datos numéricos. Lo primero es ingresar esos datos al Excel en cada una de las celdas correspondientes para poder trabajar con los datos. Entonces yo lo que hice aquí fue coger estos datos y los ingresé en forma de columna, como ustedes pueden ver aquí. Entonces mi rango de datos es este que está. ¿Okay? Igual que hice en las clases anteriores, yo los organicé tal y como lo dice aquí la tabla, sin llevar ningún orden de nada. Pero eso no importa porque en el Excel ustedes saben perfectamente que hay una función que permite ordenar. Entonces se va acá a esta parte de aquí de ordenar y filtrar y le puede seleccionar que los ordene de menor a mayor o de mayor a menor. ¿Bien? Esto ya habíamos explicado en clases anteriores. Entonces yo los organicé sin seguir ningún orden y luego le apliqué la forma de ordenarlo de menor a mayor. ¿Por qué? Recuerden que habíamos visto en clase que para el diagrama de tallos y hojas es conveniente primero que estén organizados de menor a mayor. ¿Bien? Eso es por un problema organizativo nada más, no es un requisito imprescindible. ¿Okay? Bien, luego lo que hacemos es dividir este conjunto de datos en tallos y hojas. Recuerden que vimos en clase que podíamos dividir un valor numérico en separarlos por cifras, ¿ok? Donde la cifra principal se iba a convertir en el tallo y las cifras secundarias se iban a convertir en las hojas, ¿ok? Como ustedes pueden ver aquí, hay varios números que comienzan con el dígito 3. Hay otra cantidad de números que comienzan con el dígito 4, que están comprendidos en el rango de 40, ¿no? En el orden de 40. Y hay otro grupo de números que comienzan con el dígito 5. Entonces, la primera cifra numérica aquí de cada uno de estos datos puede constituir el tallo. ¿Bien? Por ejemplo, entonces yo me creé aquí un tallo de 3, un tallo de 4 y un tallo de 5. Y lo que hice aquí fue, por cada tallo, colocar por fila, ¿bien? En filas, ¿no? Pero agregando columnas, cada una de las hojas correspondiente a cada valor numérico. Por ejemplo, con el tallo de 3 hay una cifra secundaria de 2, otra de 2, otra de 2, es decir, el 2 se repite 3 veces, como ustedes pueden ver aquí. El 7 se repite 2 veces. Y esas son todas las hojas que tenemos con el tallo 3. Luego seguimos aquí con el tallo 4 y tenemos el 0 que se repite 1, 2, 3, 4, 5 veces. Lo coloco aquí 5 veces. Y el 2 una vez y el 6 veces. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. Y así coloco
todos estos dígitos, todos estos segundos dígitos secundarios para el tallo de 4. Y lo mismo hice con el tallo de 5. 2, 2, 2, 2, 2. Todo eso está colocado aquí. ¿Bien? Entonces, lo encerré como una tabla. Bien, ustedes pueden incluso aquí ir jugando con el ancho de la columna. Si quieren lo puede poner más estrecho, no hay ningún problema. Y ya tengo aquí mi diagrama de tallos y hojas. Una cosa que yo agregué, que no forma parte del diagrama, pero yo lo agregué aquí, es hacer un conteo, ¿bien? De cuántos valores, cuántas hojas tiene cada tallo. ¿Cómo lo hice? Con la función contar. Bien, lo pongo aquí igual, lo voy a poner en otra celda aparte. Contar, le doy doble clic y le escojo, por ejemplo, este rango de aquí. ¿Ok? Y él me va a contar todos los valores que están incluidos en esta fila. Es decir, en lo que estoy contando es cuántos valores hay por cada tallo, cuántas hojas hay por cada tallo. Y me da 5, tal y lo que dice aquí. Y esa fórmula la arrastré hasta aquí para que me haga lo mismo con cada uno de los tallos. ¿Por qué hago eso? Porque entonces yo puedo para cada valor contabilizar, empezar a contabilizar cuántos valores están por encima y por debajo de cualquier valor que esté incluido aquí. Bien, entonces vamos a ver, porque aquí me hacen algunas preguntas, ¿no? Bueno, en este no me hacen ninguna pregunta, pero en el de aquí abajo sí. Bien, pero aquí yo puedo saber, por ejemplo, cuántos datos numéricos son menores que 40. Yo ya sé que hay 5. Bien, porque fíjense que por debajo de 40 están todas las hojas correspondientes al tallo 3, es decir, los que están en el rango entre 30 y 40. Y como hay 5 datos, ya yo sé que hay 5 datos por debajo de 40. También sé que hay 6 datos por encima de 40. ¿Por qué? Porque hice este conteo aquí. ¿Ve? También puedo saber cuántos valores numéricos están comprendidos en el tallo de 40, que son 12 en total. Entonces, los calculo aquí. Bien. Entonces, fíjense cómo yo puedo, con esta función de contar, también obtener datos de forma muy rápida. Aquí hay otro ejercicio donde me hacen algunas preguntas. Dice, la tasa de recuperación de 21 acciones es la siguiente. Me dan un conjunto de datos aquí que corresponden a tasas de recuperación de 21 acciones. Dice, organiza esta información en un diagrama de tallos y hojas. ¿Ok? Organiza esta información en un diagrama de tallos y hojas. ¿Cuántas tasas son menores que 9? Haga una lista de las tasas en la categoría que va de 10 a 11. ¿Cuál es la mediana y cuáles son las tasas máximas y mínimas de recuperación? Entonces, igual que en el caso anterior, yo organicé los datos aquí, mejor dicho, los ingresé aquí a una columna, los organicé de menor a mayor con la función que ustedes conocen aquí, y luego separé estos números en tallos y hojas. Bien, aquí se puede con mayor facilidad separar en tallos y hojas porque ven que están separados por una coma. Entonces, el primer dígito de cada dato, esto va a constituir el tallo. Entonces, yo identifiqué los tallos 7, 8, 9, 10 y 11. Ustedes pueden ver aquí. Observen entonces que por cada tallo hay un conjunto de valores numéricos que están identificados por los segundos dígitos, los dígitos secundarios que están después de la coma, que constituirían aquí las hojas. Entonces, con el tallo 7, nada más que tengo un valor, que es este 7 que está aquí. Con el tallo 8 tengo un valor de 0, otro valor de 0, un valor de 1, un valor de 3, un valor de 4, un valor de 8 y otro valor de 8. Los coloco aquí. Lo mismo hago con el tallo de 9, con el de 10 y con el de 11. ¿Okay? Los coloco aquí. Ya están organizados aquí. De la misma forma que hice en el ejercicio anterior, puse la función contar
conté todos los valores numéricos que hay en este rango, arrastré la fórmula y me lo calculó para cada uno de los tallos. Entonces, fíjense, ya lo tengo hecho así. Igual aquí sumé para comprobar que hay 21 datos que coinciden con los datos que están aquí en la tabla, hay 21 en total. Entonces, me dice, ¿cuántas tasas son menores que 9? Entonces, fíjense que aquí comienza los valores que tienen tallo 9. Todo lo que esté por debajo de 9 serían los datos que son menores que 9. Bien, como yo hice aquí una función contar y tengo aquí 7 en el tallo de 8 y 1 en el tallo de 7 y todos estos están por debajo de 9, 7 más 1 es 8. Y aquí sale de manera directa, ¿ven? Sumando E25 más E24. Para eso me sirvió haber hecho un conteo de forma inicial. Así que muy fácilmente yo sumo este más este, que es lo que hice aquí con esta fórmula, y me da la cantidad de tasas que son menores que 9. Después dice, haga una lista de las tasas en la categoría que va de 10 a 11. Entonces, fíjense, los valores que empiezan con 10 empiezan en esta lista de aquí. Entonces tendría 10,1, 10,2, 10,4, 10,8. Bien, esos son los que están entre 10 y 11. Entonces fácilmente, yo mirando esta tabla, si no tengo toda esta lista de valores, ya yo sé cuáles son los que están entre 10 y 11. ¿Por qué? Porque puedo guiarme por el tallo y simplemente ir asociándole cada una de las hojas que están indicadas aquí. ¿Ok? Y luego dice, ¿cuál es la mediana? ¿Cuál es la mediana? Observen que el tallo que está en el centro aquí es 9, pero de esos valores, el que está aquí en el centro es el 5, sería 9,5. Ustedes saben perfectamente que el Excel calcula la mediana. Usted simplemente le selecciona este rango, bien, y con la función mediana, que el Excel la tiene, que ya lo vimos en la clase anterior, podemos calcular la mediana. Bien, si le damos doble clic aquí y seleccionamos el rango, nos va a dar que la mediana es 9,5. Como los datos son impares, 21, observen que la mediana sí forma parte de los datos que están incluidos aquí. La mediana es el valor que divide a los datos en igual cantidad, es decir, por debajo de la mediana y por encima de la mediana hay igual cantidad de datos. Bien, y está aquí en el centro del conjunto de datos. Y precisamente también ocurre eso aquí. Si usted ve que hasta aquí tenemos 8 datos, antes que el 9 están 8 datos, pero le sumamos aquí 1 y 2, son 10 datos. Vamos a ver si es verdad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es decir, la mediana divide a los datos de esta forma. Por debajo de ella hay 10 datos, por encima de ella hay 10 datos. Si hasta aquí hay 8, contabilizamos 2 hojas más, sería 1 y 2, y aquí estaría la mediana. ¿Ven? Es otra forma de buscar la mediana dentro del diagrama de tallos y hojas. ¿Ok? Lo puedo hacer con el Excel, que la calcula directo, lo puedo hacer de manera visual, o lo puedo hacer también a través del diagrama de tallos y hojas. ¿Ok? Bien. Este ejercicio realmente es fácil. No creo que tenga mayores complicaciones. Ahí les queda para que después lo revisen. Yo les voy a dejar este archivo también subido en la plataforma. Ahora vamos a la parte de cuartiles y percentiles. ¿Ok? Es un tema sumamente importante. Y les traje un ejercicio. Con este solo ejercicio, vamos a revisar prácticamente todo lo que tiene que ver con cuartiles y percentiles. Que déjenme decirle, hay varias formas de resolverlo. Entonces, dice, en los años recientes, como consecuencia de las bajas tasas de interés, muchos propietarios de casas refinanciaron sus créditos. Linda Lahey es agente hipotecaria de Down River Federal.
A continuación aparecen las sumas refinanciadas de 20 préstamos a los que le dio la semana pasada. Los datos se expresan en miles de dólares y se encuentran ordenados de menor a mayor. Entonces, aquí le dan una serie de datos, ¿ok? De hecho, ya se los dan ordenados de menor a mayor. Si usted sigue esta secuencia aquí por fila y va tecleando los datos aquí, ya estarían organizados de menor a mayor. Si no lo están, pues no hay problema. Ya sabemos que el Excel los puede organizar de menor a mayor. Entonces yo cogí aquí, puse una columna donde le puse préstamo, porque eso se refieren a valores de préstamo, y empecé a ingresar cada uno de estos datos en columna, como ustedes pueden ver aquí. ¿Bien? Esto se va a ingresar. Le agregué una columna aquí a la izquierda. Bien, ustedes saben que pueden ingresar una columna dando clic derecho y poniéndole insertar y insertar toda una columna aquí. ¿Ok? Con eso puede ir agregando columnas. Entonces yo agregué una columna aquí solamente para enumerar la posición del dato. Por ejemplo, este dato de 59,2 sería el dato número 1. Este de 59,5 sería el dato número 2. Este el 3 y así sucesivamente, de forma tal que hay 20 datos. Entonces, estos números de aquí son simplemente la posición en mi tabla que ocupan cada uno de estos datos. ¿Ok? Entonces, ya van a ver por qué le agregué esa columna de numeración. Conclusión, que tengo todos los datos organizados en una columna y además les enumeré la posición que ocupan dentro del conjunto de datos. La otra cosa que quiero que le presten mucha atención es que vean que el número total de datos es 20. ¿Ok? 20, que también lo puse por aquí. Con una fórmula de contar, le escogí todo el rango este y contabilicé que hay 20 datos. Ya eso también habíamos visto anteriormente en uno de los ejercicios. Conclusión, tengo 20 datos y ese número total es un número par. Esto es importante porque no es lo mismo, o mejor dicho, hay sus diferencias en calcular los cuartiles cuando los datos son pares o cuando el total de datos es impar. Ya les voy a explicar cómo. Entonces, lo primero que me preguntan aquí es, dice, calcule la mediana, el primer cuartil y el tercer cuartil. Bien, la mediana es lo mismo que el cuartil número 2. La mediana es lo mismo que el cuartil número 2. Y recuerden que el primer cuartil es aquel que representa el primer 25% de los datos. Dividir por cuartiles significa dividir los datos en 4 partes iguales. O sea, yo tengo un conjunto de datos aquí y cada dato y cada parte se divide en un 25%. Por ejemplo, esto sería aquí 25%. Este también sería 25%. Esto 25% y este 25%. Es decir, se divide en 4 partes iguales. El cuartil número 1 es aquel por debajo del cual está el 25%. Es decir, estaría prácticamente en la cima porque solamente por encima de ese punto divisorio está solo un 25% de los datos. ¿Ok? O para decirlo más claramente, se encuentra en el 25% más alto de los datos. Entonces, recuerden que en el libro había una fórmula que es esta. Yo la escribí aquí. Bien, ahorita está esa fórmula ingresada como texto. Y eso se hace aquí con la función insertar ecuación. Bien, con esa función de insertar ecuación, ustedes pueden ingresar una ecuación cualquiera. Y yo la fui ingresando aquí. Es decir, que el Excel también tiene el editor de ecuaciones. Ustedes pueden ingresar estas ecuaciones como ustedes pueden ver aquí. Y esto es para que vean la fórmula que está en el libro. Entonces, la fórmula dice L sub P es igual a N más 1 por P sobre 5. L sub P representa la posición del percentil que usted quiere calcular.
N es el número total de datos, que sería esto que yo calculé aquí en este caso. A este número total de datos se le suma 1. Y P corresponde al valor del percentil que quieres calcular. Entonces, el cuartil número 1 es equivalente al percentil 25. Porque ya dijimos que ese cuartil número 1 representa el primer 25% de los datos. Bien, por lo tanto es lo mismo o equivalente a calcular el percentil 25. Por eso, utilizando esta fórmula, que es la que está en el libro, vamos a calcular el percentil 25. ¿Cómo se calcula eso? Bien, utilizo esta indicación de la fórmula y me creo yo una fórmula en Excel. Aquí sí he creado una fórmula en Excel. ¿Ok? ¿Cómo se crea esta fórmula? Bien, la voy a hacer aquí al lado para que lo vean. Esto es igual. Abro paréntesis y digo, esto es igual a este valor más 1, que es lo que me dice aquí, bien, dividido para, y voy a abrir otro paréntesis, para el percentil que quiero calcular, que en este caso es 25, dividido para 100. Y ya me creé la fórmula, ¿sí ven? ¿Qué estoy diciendo aquí? Que el número total de datos le sumo 1, primero hago esa operación, a 25 lo divido para 100 y esos dos factores los multiplico. ¿De acuerdo? Mejor dicho, aquí es por. Entonces sería n más 1 por 25 sobre 100. Y le doy enter. Y me da 5.25 como está indicado aquí. Bien, entonces ya está resuelto. ¿Qué me dice aquí? Que el percentil 25 está en la posición 5.25. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que ir aquí, y por eso le enumeré aquí, y buscar el dato número 5. Observe que el dato número 5 es 66,6. El dato que está en la posición número 5 es 66,6. Pero fíjense que aquí no dice que esté en la posición 5 de manera exacta, sino que hay 0.25 más por encima de 5. Es decir, lo que esto significa es que el percentil 25 se encuentra entre el quinto y el sexto valor, a una distancia de 0.25. Es decir, que yo tomo como referencia el dato número 5 y a una distancia de 0.25 tengo que encontrar el dato que separa el 25% de los datos. ¿Ok? Esto hay que tenerlo bien claro, porque fíjense que el número de datos aquí es de tipo par. Si fuera impar, es muy probable que mejor dicho, es casi seguro que el dato que corresponde a la posición 5 sea un dato propio de lo que está ingresado aquí en esta columna. Sin embargo, aquí como el número de datos es par, hay que hacer algo que yo les voy a decir qué es lo que es. Entonces, lo que se sabe aquí es que es un valor que está comprendido entre el quinto y el sexto valor, a una distancia de 0.25. Entonces, ¿qué hace usted? Usted coge el valor, selecciona el quinto valor, que sería este valor que está aquí en la tabla, 66,6. Y coge el sexto valor, el que le sigue, que sería 72,9. Los resta. Bien, aquí lo que se hizo fue la diferencia entre 72,9 y 66,6. Lo voy a hacer aquí al lado para que lo vean. Entonces igual a este valor menos este valor. ¿Ven? Y me da 6,3. Fue lo que hice aquí. Le borro, porque ya está aquí. Y ya tengo esa distancia. Ahora, ¿cuál sería la distancia a desplazarse? Que le puse aquí distancia de desplazamiento. Lo que tengo que hacer es coger este valor de aquí, K12, que sería este de aquí, ¿sí? La distancia calculada, y multiplicarla por 0.25. Fue lo que se hizo aquí. Bien, esta distancia, que es la diferencia entre estos dos valores, lo multiplico por 0.25 y me da 1.575. Como yo tenía que desplazarme una X cantidad a partir del quinto valor,
Bien. Entonces cojo el quinto valor, que es este, 66,6. Observen. Cojo el quinto valor, que es 66,6, y le sumo esta distancia a desplazar. Y me da 68.175. Como pueden ver, es un valor que está entre 66,6 y 72,9. Ese es el valor del primer cuartil. O lo que es lo mismo, el percentil 25. Por eso aquí le puse percentil 25 o valor del primer cuartil. Es exactamente lo mismo. Es lo mismo calcular el primer cuartil que el percentil 25. Y aquí está. Entonces, ahí está la forma número 1 de calcular el cuartil 1 o percentil 25, como quieran. En una prueba le pueden pedir percentil 25 o cuartil número 1. Ahora vamos a ver lo siguiente. Bien, hay otra forma de calcular esto. Hay otra forma de calcular esto y es con esta fórmula. K por N sobre 4. Cuando usted quiere calcular cuartiles, puede utilizar esta fórmula. K por N sobre 4. ¿Qué cosa es K? Sería el número del cuartil que quiere calcular. N es el número total de datos. Y 4 es por el hecho de que los datos se dividen en 4 partes iguales. Por eso hay un 4 aquí abajo. Entonces, yo volví a hacer el mismo cálculo del cuartil número 1 aplicando esta fórmula de aquí. Como pueden ver aquí, como quería el cuartil 1, le puse como K valor 1. Y el número total de datos es este que yo calculé aquí, que está en la celda K5. Y lo dividí para 4. Me dio 5. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué significa este 5? Este 5 no es el valor del cuartil, es la posición del cuartil. Por eso lo puse aquí. Es la posición correspondiente al cuartil. Esto de aquí es la posición correspondiente al cuartil. Entonces yo me voy aquí y cuento 1, 2, 3, 4 y 5. Sería 66,6. Pero ¿qué pasa? Que el número total de datos aquí es par. Cuando los datos son pares, bien, yo tengo que calcular el primer cuartil como un promedio entre el dato que está en la posición 5 y el que está en la posición siguiente. Y eso lo hice aquí. ¿Y cómo hago eso? Sumando este dato más este dato y dividiendo para 2, o lo que es lo mismo, sacar el promedio del dato que está en el cuartil 5, perdón, en la posición 5 y en la posición número 6. Entonces, con la función promedio, entre estos dos valores de aquí, me sale 69.75. Antes nos había dado 68.175 y ahora nos dio 69.175. Pueden haber estas pequeñas diferencias. Eso es normal. De hecho, ya les voy a decir una tercera forma que lo hace el Excel de forma directa y también hay ciertas diferencias. ¿Bien? En ciertos casos se dan ciertas diferencias. Eso no es mayor cosa, porque aquí lo que me está diciendo es que el dato que separa el primer cuartil del resto de los datos es aproximadamente 70. Y este también es aproximadamente 70. El Excel tiene otra forma de calcularlo y es así. Usted va a cualquier celda y pone igual cuartil, lo vamos a hacer aquí afuera, igual cuartil, selecciona la función cuartil, le selecciona la matriz, que en este caso sería toda esta matriz de datos que está aquí, le dice que ponga un punto y coma, le dice que ponga un punto y coma y que seleccione uno de estos datos de aquí. Bien, el 1 es para el primer cuartil, 2 es para el segundo, 3 es para el tercero, bien, y 4 es para poner un valor máximo. Entonces, ¿qué es lo que le tenemos que poner aquí? 1. Y cerramos paréntesis. Y ven, me da 71 puntos. Tampoco coincide, pero están cerca. Todos estos tres valores están muy cerca. La cosa es que yo podría redondear esto en que el cuartil número 1 está alrededor del valor 70. El Excel lo calcula directo, pero no coincide ni con esta fórmula ni con este procedimiento. Cuando los datos son pares, cuando son impares,
es casi seguro que sí va a coincidir, ¿ok? Entonces, esas pequeñas diferencias no son problemas realmente a la hora de calcular el corte. De todas formas, como este ejercicio es tomado del libro, nosotros nos vamos a guiar por la respuesta que entrega el libro, que en realidad coincide por el hecho de calcularlo con esta fórmula de aquí, que es la que está en el libro disponible. Pero le estoy enseñando que hay otras formas de calcular el cuartil. Para el cuartil número 2, se puede aplicar esto mismo. Fíjense que aquí se cambia el 1 por 2 porque es el cuartil número 2, se divide para 4 y nos da posición 10. Si usted va aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y nos da 83.7. Pero como el número de datos es par, bien, el dato central es un valor que está comprendido entre estos dos valores. Porque fíjense que por encima de esto hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y por acá abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, realmente el cuartil número 2 equivale a calcular la mediana, que también me lo piden ahí en el problema. Por lo tanto, tengo que hacer el promedio entre estos dos valores, entre el 10 y el 11, para que por debajo y por encima de estos dos valores haya igual cantidad de datos. Y eso porque el número total de datos es par. Si fuera impar, fuera un valor exacto que está aquí en la mitad. Por lo tanto, el promedio, que lo hice aquí, entre estos dos valores, es de 84.65. Y observen que eso es lo que me da aquí. El Excel también tiene una forma de calcularlo, que es, como mismo le enseñé hace un rato, pero en vez de poner punto y coma 1, ponen punto y coma 2, porque estamos calculando el segundo cuartil. Entonces, fíjense que da 84.65. Si calculamos la mediana, si cogemos la función mediana y lo hacemos para todo este rango de datos, observen que da 84.65. Es decir, coincide exactamente con el valor del cuartil número 2. Así que da lo mismo calcular la mediana que el cuartil número 2. Y para el cuartil número 3, aplico esta misma fórmula y sería 3 por el número total de datos, que en este caso es 20, dividido para 4. Me da 15. Usted cuenta aquí, busca el 15º valor, que es 87, pero igual, como los datos son pares, tengo que hacer un promedio entre este y este valor, que fue lo que hice aquí. Puse igual promedio entre estos dos valores y me da 88.65. 88.65. Si lo hago con el Excel, le pongo igual cuartil, cojo el rango, le pongo punto y coma 3 y me da 87.87. Tampoco hay mucha diferencia entre esto porque esto también se puede redondear a 88. Ahora, como les dije, el calcular el cuartil número 2 es equivalente a calcular la mediana, como le hice aquí. Pero también es equivalente, ojo, a calcular el percentil 50. Recuerda que el percentil es dividir a los datos en 100 partes iguales, donde cada parte representa el 1%. Por lo tanto, si yo tengo un conjunto de datos y lo divido en 100 partes iguales y cada parte representa el 1%, el percentil 50 es exactamente lo mismo que calcular la mediana, porque está en el centro de todos los datos. Entonces, ¿qué fue lo que hice aquí? Utilicé esta fórmula de aquí, que ya la habíamos visto anteriormente. La apliqué aquí, observen. A 20 le sumé 1, multipliqué por 50 y dividí para 100. Estoy aplicando la fórmula del libro. Y me dio 10.5. ¿Qué significa el 10,5? Que el percentil 50 es un valor que va a estar entre la posición 10 y un poco más allá, es decir, 0,5, una distancia de 0,5 más allá. Entonces, debe estar en un valor comprendido entre 83.7 y 85.6. Siguiendo con la misma regla que aplicamos aquí para el percentil 25, yo cojo el dato que está en la posición 10, que es 83.7. Cojo el dato que está en la posición número 11, que en este caso es 85.6. Los resto
para hallar la distancia entre los dos, me da 1,9. Observen que sería este valor menos este. Me da 1,9. Y ese 1,9 lo multiplico por 0,5, que es la cantidad que está más allá de la posición número 10. Y me da 0,95. Ese 0,95 se lo tengo que sumar al décimo valor. Es decir, que el percentil está desplazado 0,95 más allá que el décimo valor. Por lo tanto, a 83,7 le sumo 0,95 y me da 84,65. Y ese sería el valor del percentil 50, que es equivalente al cuartil número 2. Y observe que me da exactamente lo mismo que la mediana. Y exactamente lo mismo que el cálculo realizado por esta vía de acá. Este valor sí coincide. Van a haber valores que sí coinciden perfectamente. Luego me piden que calcule el cuartil número 3, que ya lo hicimos aquí. Y también lo hicimos con el Excel, pero yo lo hice aquí con la fórmula que me da en el libro. ¿Ok? Aplico la misma fórmula, pero ahora cambio aquí 75 porque el percentil que estoy utilizando es de 75. Y me dio 15,75. ¿Qué significa 15,75? Que yo tengo que ir al dato que está en la posición 15. Esta es la posición 15, es 87,1. Y está a una distancia de 0,75 más allá de 87,1. Bien, para calcular esa distancia, cojo el valor que está en la posición 15, 7,1, cojo el que está en la posición 16, resto los dos valores, me da 3,1, multiplico por 0,75 y me da una distancia de desplazamiento de 2,325. Ese 2,325 se lo sumo a 87,1, que fue lo que hice aquí. ¿Ven? N23, estamos aquí N, fila 23, sería este valor, más esta distancia que está aquí. Perdón, esta de acá. 2,325. Y me da 89,425. Ese sería el valor del percentil 75, que no es otra cosa que el cuartil número 3. Es decir, sería, vamos a copiar esto aquí. Y aquí le cambio el numerito este porque este es el cuartil número 3. Así que el percentil 75 es equivalente a calcular el cuartil número 3. Observen que hecho por el Excel de forma directa da 87,87. Hecho con esta fórmula de aquí, que sería buscar el valor 15 y el 16 y realizar un promedio, me da 88,65. Los tres valores están muy próximos entre sí. Sin embargo, hemos cogido este, que es el que indica el libro como respuesta, porque lo hace con la fórmula que ellos establecen. Pero sin embargo, vean que hay otras formas de calcular eso. Bueno, y hasta ahí están las tres formas en que podemos calcular el percentil. Yo no tengo ningún problema si se calcula de forma directa con el Excel, porque igual da lo mismo, o da un valor muy similar, o se puede hacer con cualquiera de estas fórmulas que están aquí. Después me dicen que calcule los percentiles 26 y 83. Bueno, pues aplico la misma fórmula que está aquí. Simplemente ahora estoy calculando el percentil 26. Vean que yo puedo calcular cualquier percentil porque son 100 percentiles. Por lo tanto, yo puedo calcular el percentil 21, 22, 23, el que se me ocurra. Aquí me piden el 26. Aplico la misma fórmula que vimos, 20 más 1 por 26 sobre 100 y me da 5,46. Significa que tengo que tomar el valor 5 y el percentil 26 estaría a una distancia de 0,46 más allá que el dato número 5. Para eso tomo el quinto valor, que es 66,66, observen. Tomo el sexto valor, que es 72,9, como hicimos con el 25, percentil 25. Calculo la distancia restando 72,9 menos 66,6. Y
busco la distancia de desplazamiento, que sería esta diferencia de 6,3 multiplicado por 0.46. Y me da 2,898. Y eso se lo sumo aquí al valor que está en el quinto puesto. Sería 66,6 más 2,898. Y me da 69,49. Esa es una forma de calcular el percentil 26. También es posible calcularlo de forma directa con el Excel. El Excel tiene la fórmula del percentil. Por ejemplo, lo voy a poner aquí. Igual percentil, doble clic, me pide la matriz, pongo punto y coma, y me pide K. K que representa el percentil. Pero bien, aquí hay un problema. Yo no puedo poner aquí K26 porque no me lo permite. Aquí el Excel dice que tiene que ser un valor comprendido entre 0 y 1. Como me piden el percentil 26, tengo que poner aquí 0,26 y no 26. Es decir, tengo que dividir el valor para 100. Y ahí me da 72,52, que es el valor del percentil 26. Con la fórmula y el Excel hay una pequeña diferencia, bien, pero es aceptable. La cosa es que está alrededor del valor 70 de los datos. ¿Ok? Entonces, esa es la fórmula para calcular el percentil. Aquí le hice con el percentil 83, que también me lo pide. Aplico la misma fórmula, pongo aquí 83, es la misma fórmula que hemos estado viendo hasta el momento, y me dice que es el 0,43 de distancia más allá que el dato 17. El dato 17 es 93,3, que está aquí como el 17º valor, ¿ok? Y luego tomo el valor 18, resto de los dos, me da 5,3, multiplico eso por 0,43 por el decimal que está aquí más allá de 17, y me da 2,279. ¿Ok? Eso se lo sumo al primer valor de 93,3 y me da 95,57. Si lo hago directo con el Excel, bien, y también lo puedo hacer con esta fórmula de aquí, pero ahora fíjense que la fórmula cambia porque en vez de dividir los datos para 4, porque aquí en los cuartiles se dividía el conjunto de datos en 4 partes iguales, aquí se divide en 100 partes iguales. ¿Ok? Así que aplico esta fórmula, que es la otra fórmula de calcularlo. Sería K, que es el percentil 83, multiplicado por el número de datos, que en este caso es 20, dividido para 100. Y me da 16,6. Aquí, cuando da este número aquí, 16,6, y ya esto se pasa de 5, aquí habría que redondearlo a 17. No lo podría tomar como 16, sino como 17. ¿Qué significa eso? Que tengo que ir aquí al valor 17, mejor dicho, al dato que está en la posición 17, y promediarlo con el siguiente, con el que está en la posición 18. Y eso fue lo que hice aquí, promedio entre el dato 17 y el dato 18. Me da 91,75, que se parece bastante a este dato de aquí. Bien, pero el Excel también lo calcula de forma directa y le digo, igual percentil, cojo todo el rango de datos y le pongo punto y coma 0,83. Recuerden que no puedo poner 83 aquí, porque el Excel, si le ponen 83 le va a dar un error y ahí mismo te lo dice, tiene que ser un número entre 0 y 1. Por lo tanto, lo que hago es dividir para 100 y pongo 0,83. Y me da 92,58. Bien. De acuerdo a lo que está en el libro, este es el valor correcto. Bien. Aunque los tres están muy próximos, me indica que el percentil está en este valor de 92,58. ¿Ok? Y hecho con la ecuación, mejor dicho, el del libro da de acuerdo a la fórmula esta, porque ellos usan este procedimiento de aquí.
pero igual no hay mayor diferencia. Se sabe que es un valor que está comprendido entre 93 y 98. ¿Bien? Cualquier valor de esto es válido para el percentil 83. Porque es un valor referencial que divide a los datos en porcentaje. ¿Qué significa el percentil 83? Que por debajo de ese valor está el 83% de los datos. Eso es lo que significa. ¿Ok? Y ya le he mostrado aquí 4 formas diferentes de calcular percentiles y cuartiles. ¿Ok? Lo más fácil sería utilizar la fórmula del Excel, como ustedes pueden ver aquí, que las entrega de forma directa. Pero vean que es posible hacerlo de varias maneras. Y por último, me piden que realice un diagrama de cajas de los datos. Bien, ¿cómo se hace este diagrama de cajas de los datos? Lo voy a hacer aquí aparte nuevamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos volvemos a crear una tablita similar a esta que está aquí. Esta que ya había creado aquí, nos vamos a volver a crear aquí la tablita. El cuartil, la posición, el dato y el año. ¿Ok? La única diferencia con esta tabla de aquí es que además de los 3 cuartiles se han agregado otros 2 valores. Son el mínimo y el máximo. El mínimo es este aquí, que se calcula con la función mínimo. Se pone igual mínimo, selecciona todo el rango de datos y le da el valor mínimo. Que no es tan necesario porque fíjense que como los datos están organizados de menor a mayor, ya se sabe cuál es el valor mínimo aquí. ¿Bien? Así que lo podría haber teclado directamente aquí o le pone igual, que toma el valor de esta celda de aquí. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con el valor máximo, que como están organizados de menor a mayor, ya se sabe cuál es el máximo. O se puede hacer con la fórmula de máximo. Igual máximo, coges el rango y te pone aquí el valor máximo. Los cuartiles son estos que ya habíamos determinado anteriormente. Este es el cuartil 2, este es el cuartil 3, por eso están aquí. Y el 1 que ya lo habíamos calculado. Ok, ya tengo todos estos datos organizados. Aquí indico en qué posición. Esto no es dato numérico, esta es la posición en que se encontraba. Por ejemplo, el cuartil número 1 nos dio que estaba en la posición 5,25. De acuerdo a la fórmula, el cuartil 2 en la posición 10,5 y el 3 en la posición 15,70. Eso solamente para indicar la posición. ¿Ok? El mínimo estaba en el dato número 1 y el máximo estaba en el dato número 20. Ahora bien, el ancho. ¿Cómo se calcula este ancho? Bien, el ancho para el valor mínimo es exactamente igual a este dato. Bien, entonces simplemente le pone igual a esta celda, como le puse aquí, pone símbolo de igual a esto, y me da 59,2. Bien, es lo que está ingresado aquí. Después, en la posición en el ancho del segundo dato, ¿ok? Sería igual a ¿qué? A este valor menos este, me da el ancho. ¿Ok? Fíjense cómo hice eso. Lo voy a hacer de nuevo. Igual a este valor menos este valor de aquí. Y me da 8,975. ¿Ok? Y luego de aquí, copia esta fórmula y se la pega a esto de acá. Es decir, usted coge esto, pone control C y lo pega para acá y le da todos estos valores que están aquí. Claro, yo lo hice en una celda afuera, por eso la fórmula no funciona así. Tengo que hacerlo aquí adentro. ¿Ok? Entonces, o si no, arrastra la fórmula, más fácil. Simplemente coge y arrastra esta fórmula de aquí. Se coloca aquí, arrastra la fórmula y le da todos estos valores que están aquí. ¿De acuerdo? Ese sería el ancho. Para calcular el ancho. Ya van a ver para qué sirve este ancho de aquí. Entonces, conclusión. Ya tengo esta tablita aquí. Entonces, selecciono este conjunto de datos que está aquí. Me voy aquí a insertar.
y escojo este gráfico de barra que está aquí, ¿bien? De columna, el segundo. Y lo coloco aquí. Cualquier lugar. Vamos a ponerle un poquito más abajo. Lo coloco aquí. Entonces, una vez que ya tenga el gráfico aquí, bien, ingresado, me voy aquí donde dice seleccionar datos y le pongo aquí cambiar filas por columna. Y le pongo aceptar. Y observen cómo se fue creando algo así como esto. Bien. Después voy aquí donde dice seleccionar datos y me dice editar aquí la etiqueta del eje horizontal. Le minimizo esto, busco acá y le pongo este dato que está aquí, que es presta. Bien. Eso para que se muestre en el eje horizontal a qué corresponde este tipo de datos. ¿Ven? Y aquí ya le apareció presta. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos ahora es lo siguiente. Observen que aquí salió todo porque está incluido aquí el mínimo y el máximo. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es coger este valor de aquí, le damos clic derecho, le damos dar formato a serie de datos, se van aquí donde dice relleno y línea, nos vamos a relleno y le decimos sin relleno. Nos vamos a borde y le decimos sin línea, ¿ok? Sin relleno, sin línea. Y cerramos. Y observen que ya desapareció esta parte de aquí que no me interesa. Porque recuerden que en el diagrama de caja tiene que salir el valor, desde el valor del primer cuartil hasta el tercer cuartil en la cajita. Lo que es la cajita, esto sería la cajita. Entonces, lo mismo vamos a hacer aquí con este de acá. Le ponemos dar formato de serie de datos. Le ponemos aquí relleno, sin línea. Y este dato ya no se muestra tampoco. ¿De acuerdo? Luego, van a ver que también tenemos que hacer lo mismo con este dato de aquí. Esta serie de aquí. ¿Ven? Y entonces le vamos a poner dar formato, sin relleno, sin línea. Y me quedan estas dos. Aquí realmente está esta división de aquí, que ya correspondería al primer cuartil. Bien. Esta de aquí que correspondería este es el primer cuartil, este es el segundo cuartil. Aquí me salió, aquí hay algo que está mal, ya le vamos a regresarlo porque teníamos que haberlo hecho con el ancho de aquí. Vamos a borrar un momentito el gráfico y lo vamos a hacer nuevamente. Bien, vamos a seleccionar aquí este correspondiente al ancho. Le ponemos insertar. Nos vamos acá a columna. Bien. Nos vamos acá a seleccionar datos. Le ponemos cambiar filas de columna. Y ahora sí me queda como está aquí. Era con la columna del ancho. ¿Ok? Entonces, este de aquí le ponemos dar formato. Le ponemos relleno, sin línea. Aquí no se quitaron todas las líneas porque tenía que ponerle aquí sin línea. Me cogió sin línea sólida. Tiene que ser sin línea completa. Bien, ahí está. Aquí le
ponemos clic derecho, dar formato de serie, sin relleno, sin línea. ¿Ven? Para eso servía haber calculado el ancho aquí. Bien, y observen que esta de aquí, está aquí en naranja, tampoco me establece aquí, porque esto tiene que ver con el valor mínimo, que es de 59,2, observen que está por aquí. Y entonces yo lo que necesito es que aparezca primero el cuartil, que sería 68,175. Entonces a esta de aquí también le vamos a aplicar lo mismo. Dar formato, relleno, sin relleno, sin línea. Bien, y ahora sí tengo este grupo de datos que está aquí. Si ven que ya me va quedando como está aquí indicado. Miren, observen que el primer cuartil, ¿dónde está? En 68.175. Si usted sigue esta línea aquí, está aproximadamente por ahí. Y esta línea de aquí arriba se establecería el cuartil número 3, que sería 89,425. ¿Está por ahí? Muy cerca de ese valor. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, en este dato que habíamos aquí borrado anteriormente, incluso puedo regresarme aquí. ¿Ven? Lo voy a hacer de nuevo. Dar formato de serie. Relleno. Sin relleno. Sin línea. Bien. Se me borra la línea y ahí, mientras lo tengo ahí, le digo lo siguiente. Me voy aquí a elementos de gráfico y le pongo barras de error. Me voy aquí a más opciones de la barra de error y aquí me dice lo siguiente. Porcentaje. Tengo que ponerle aquí al 100%. Bien. Lo tengo que poner aquí al 100%. Y fíjense que se establece una barra aquí. Bien, ese bigote, aquí lo que estamos creando son estos bigotes que están aquí. Pero fíjense que el bigote tiene que comenzar aquí desde el borde inferior y se está metiendo dentro de la barra aquí. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Sigo aquí en elementos de gráfico, en barras de error, más opciones, y lo que le digo es menos. Bien, le pongo menos. O sea, cambio esta opción que estaba aquí, le pongo por menos, y observen que ya el bigote me queda donde yo quiero. Recuerden que este puntito de aquí tenía que representar el valor mínimo de los datos, que era 59,2. Fíjense que está un poquito por debajo de 50. Está como debe estar. Y la otra cosa es que esta que había borrado aquí también, que ahora está, fíjense que está marcado aquí, pero está en blanco. Me voy aquí a elementos de gráfico, le hago lo mismo, barra de error, más opciones de barra. Igual le pongo aquí al porcentaje del 100% y le pongo menos. ¿Ven? Y ya se me creó ese valor de aquí. Recuerden que el valor máximo era 100.7 y observen que está por ahí, un poquitito más arriba que del 100. Y ya tengo mi diagrama de cajas y bigote. ¿Bien? Es el mismo diagrama de cajas y bigote que habíamos visto en clase, pero de forma vertical. Y observen que esta línea de aquí que separa la parte gris de la amarilla, es precisamente el cuartil número 2. Recuerden que el cuartil número 2 nos dio 84.65. Entonces, si usted sigue aquí, de acuerdo a la escala, estaríamos en ese valor de 84.65. Aquí le puede poner título al gráfico, como yo le puse aquí, diagrama de cajas y bigote, que eso ya habíamos visto anteriormente. Y ya tiene su diagrama de cajas y bigote. Ahora bien, una cuestión aclaratoria. Este diagrama de cajas y bigotes lo deben hacer así, de esta forma que yo les hice, para los que tengan Excel menor al 2016. Es decir, Excel 2013, por ejemplo.
¿Y por qué en el 2016 no? Porque en el 2016 ya hay una función aquí y usted se va a insertar aquí. Y en una de estas opciones de aquí, donde dice, aquí le va a aparecer una opción, aquí no sale porque este Excel es 2003, pero en el Excel 2016 ya le sale una opción aquí que dice histogramas, y dentro de histograma está el diagrama de cajas y bigotes de forma directa en el Excel 2016. Prueben, por favor, los que tengan Excel 2016 y van a ver que dentro de esta parte de gráfico hay uno que dice histograma y dentro del histograma hay uno que dice diagrama de cajas y bigotes. Y ya lo crea de forma directa. No tenemos que hacer este procedimiento. Ustedes después, si no les quedó bien claro el procedimiento, lo pueden seguir con la grabación que yo les voy a dejar. Bien, yo sé que esta parte lleva un procedimiento un poquito largo, entonces se los dejo aquí nuevamente hecho para que les quede como este. Esto después se puede achicar y les va a quedar un diagrama como este. ¿Ok? Ya tenemos el diagrama de cajas y bigotes. Se puede hacer perfectamente con el Excel. Y el Excel 2016 lo crea de forma directa. Y aquí les traje un último ejercicio que es ya con este vamos a cerrar y no nos vamos a demorar mucho tiempo más aquí, es un ejercicio de diagrama de dispersión y relación entre dos variables. Entonces les traje un ejercicio, dice. Una compañía de seguros de automóvil arrojó la siguiente información relacionada con la edad de un conductor y el número de accidentes registrados el año pasado. Diseñe un diagrama de dispersión con los datos y redacte un breve resumen. Entonces me dan estos datos. O sea, se relaciona la edad de los conductores con el número de accidentes que tienen. ¿Será que la edad del conductor influye en el número de accidentes de automóvil? Vamos a ver. Entonces, aquí están los datos, yo los ingresé aquí, y entonces nos pide que hagamos un diagrama de dispersión. ¿Cómo se hace ese diagrama de dispersión? Bueno, muy fácil. Usted va acá, selecciona todos estos datos. Una forma de hacerlo es seleccionando todos estos datos de aquí y se va aquí donde dice insertar, que ya estamos aquí. Y aquí en este tipo de gráficos dice insertar dispersión. Y coge el primero que aparece aquí. Y observen que les queda un diagrama como el que yo tenía aquí. Igual, similar a este. ¿Ven? Aquí le pueden agregar elementos al gráfico, como yo le agregué aquí. Le dicen en ejes, dice eje horizontal primario. ¿Qué representa el eje horizontal primario aquí? Representa la edad del conductor. Usted puede aquí en ejes horizontal primario, observen, y le podemos agregar aquí la edad del conductor. Como está aquí. Observen. Y en el eje vertical primario, también tenemos el eje vertical primario, que es, bueno, aquí se está comprimiendo porque está metido sobre otro gráfico. ¿Sí? Pero esto lo podemos agrandar aquí y le agregamos el eje vertical primario. ¿Ven? Y aparece aquí entonces el número de accidentes. Luego le puede poner título a los ejes, como se agrega aquí, títulos de los ejes, y en el horizontal primario le pone edad del conductor. Le da enter y aparece. Nos podemos ir acá y le agregamos título del eje en el vertical primario y le ponemos número de accidentes. ¿Ven? Y ya tengo un gráfico como este. Ahora, ¿cómo se crea esta línea de tendencia? Entonces usted va aquí igual, dándole un clic al gráfico, se va aquí a elementos de gráfico y aquí dice línea de tendencia en elementos de gráfico. Nos desplazamos por aquí y cogemos esta que dice lineal. ¿Ven?
pero aparece con una serie de puntitos. Entonces usted se va aquí a la línea. Y le da un clic derecho a la línea y observen que le sale una serie de funciones aquí. Por ejemplo, aquí puedo cambiar el color. Como yo le puse ahí, le puse en rojo. Usted puede poner el color que quiera. Si le vuelvo a dar un clic, me dice cambie el grosor. Podemos cambiar el grosor. Le vuelvo a dar un clic y dice guiones. Bueno, fíjense que está seleccionado esta opción. Le puedo cambiar por una línea recta. Y ya tengo mi línea de tendencia. ¿Ven? Lo que habíamos visto en clase. ¿Para qué es la línea de tendencia? Es una línea que pasa por el centro de los datos y me permite a mí determinar si están los datos agrupados alrededor de esta línea. Y vemos que la mayoría de los datos sí lo están, por encima y por debajo. Hay unos pocos que no lo están, pero la mayoría sí lo están. Entonces, y además miren la forma en que tiene la pendiente la línea. ¿eh? O sea, yo he repetido el gráfico aquí. Ya tengo mi gráfico de dispersión, ya tengo con línea de tendencia, yo ya puedo sacar conclusiones de aquí. Bien, ¿qué conclusiones podríamos sacar de aquí? Vamos a borrar este gráfico porque ya lo tengo aquí. La conclusión que yo puedo sacar aquí del gráfico es, primero, que la relación que existe entre la edad del conductor y el número de accidentes es una relación fuerte, está fuertemente relacionada porque la mayoría de los puntos se observan por encima y por debajo de la línea, bastante cercanas a la línea, por lo tanto es una relación fuerte, en general es fuerte. Pero la pendiente de la línea es negativa, eso significa que hay una relación negativa, ¿ok? Así que están fuertemente relacionados pero negativos. Quiere decir que en la medida que aumenta la edad del conductor, tiende a disminuir el número de accidentes de tránsito. Entonces, la relación es fuerte y negativa. Otra forma de saberlo es hallando el coeficiente de correlación de Pearson, que es este. El Excel lo calcula de forma directa. ¿Cómo lo hace? Usted le pone igual coeficiente, intenta poner la palabra coeficiente, ¿bien? Y observen que ya le aparece aquí como primera opción coeficiente de correlación. Este es el coeficiente de correlación de Pearson. Le da doble clic y me dice, seleccione la matriz número 1. Selecciona la matriz número 1. Ponga punto y coma. Pone punto y coma. Y me dice, seleccione la matriz número 2. Coge solamente datos numéricos, en este caso. Y cierra paréntesis y le da menos 0.78. El coeficiente de correlación de Pearson, como yo les dije en clase, es un valor que está comprendido entre menos 1 y 1. Mientras más cercano esté de 1 o menos 1, más fuerte es la relación. Si está cercano de 1 positivo, la relación es fuerte positiva. Y si está cercano de menos 1, la relación es fuerte y negativa. Observen que me da 0.78. Menos 0.78. ¿Qué significa? Que el valor es alto. Está cerca de menos 1, pero negativo. Entonces es una relación fuerte negativa. ¿De acuerdo? Eso fue lo que calculé aquí. Y hay otra forma de hacerlo. Hay otra forma de hacerlo que es ingresando aquí por datos. Nos vamos a la herramienta de análisis de datos que ya le enseñé en la clase anterior cómo se crea esto en el Excel. Es un complemento que se agrega al Excel. Nos vamos aquí, análisis de datos. Y aquí hay una función que dice coeficiente de correlación. ¿Okay? Le ponemos aceptar y me dice, escoja el rango de entrada. Pero fíjense, a diferencia de cómo lo hice aquí de forma directa, el rango de entrada aquí sería todo, incluyendo las etiquetas que están aquí arriba. Se puede hacer con etiqueta y todo, y coge la tabla completa de una sola vez. Aquí le dice agrupado por fila o por columna. Están agrupados por columnas. Y dice, ¿hay rótulo en la primera fila? Sí, lo escogí con rótulo. Me conviene cogerlo con rótulo para que ya en el cuadro que va a aparecer aquí me salga los datos comparativos. Coja un rango de salida, escoja cualquier rango. Por ejemplo, aquí.
O si no, lo puede hacer en una hoja nueva. Y le pone a aceptar. Ah, no especifica el rango de salida. Ok. Entonces le pongo aquí el rango de salida y escojo aquí cualquier rango. Y ya tengo rango de salida. Entonces le pongo aceptar. Hubo un problema. Bueno, vamos a hacerlo nuevamente. Bien, vamos a cancelar. Vamos a coger coeficiente de correlación, aceptar. Cojo la matriz. Sería todo esto que está aquí. Agrupado por columna, rótulo en la primera fila, rango de salida. Vamos a coger este rango aquí. Cualquiera. Y le ponemos aceptar. ¿Ven? Y ya aparece. Fue esa tabla que creé aquí. ¿Qué me está diciendo aquí? Que la edad y los accidentes están relacionados con un valor de menos 0.78. Aquí ya me aparece edad, me aparece accidente. Bien, observen que la coincidencia edad y edad lo pone como 1 y accidente como 1, pero a nosotros lo que nos interesa es la relación entre edad y accidente. Me dice menos 0.70. Esto es el coeficiente de Pearson. Bien, que lo que establece es la relación entre dos variables. En este caso me está diciendo que sin haber hecho el gráfico, yo ya sé que la relación es débil y negativa, perdón, es fuerte y negativa, porque está cercano de menos 1. Bien, y tiene un signo negativo. Entonces es una relación fuerte negativa. Es una forma de corroborar el análisis que hicimos a través del gráfico. Bien, bien, y son los 3 ejercicios con los cuales hemos cubierto la mayor parte de los contenidos que vimos en la clase del día sábado 25. Espero que le haya sido de utilidad. Yo les voy a dejar el archivo de Excel para que lo tengan disponible también en la plataforma y además va a quedar registrado el video de esta clase grabada. ¿Ok? Yo les agradezco mucho por su atención y les pido que por favor revisen tanto el archivo de Excel como la grabación que va a quedar. ¿Ok? Muchas gracias por su atención y nos veríamos en el encuentro del día sábado 2 de mayo. Bien, gracias y hasta luego.